tema que voy a compartir lleva como título Un lugar donde triunfar. Porque muchos son los lugares, pero no todos son lugares para triunfar. ¿Cuál es el lugar para triunfar? El lugar para triunfar es el lugar donde Dios te ha asignado. Tal vez el lugar donde Dios te ha asignado no es mi lugar, pero es tu lugar. Y ese es tu lugar para triunfar. El lugar donde Dios te ha asignado. El lugar donde Dios te ha colocado. Y tal vez en ese lugar tú vas a derramar algunas lágrimas. Y dice la palabra de Dios que muchos lloran al ir sembrando. Y entonces cuando vamos a sembrar en ese lugar, cuando vamos a trabajar en ese lugar, muchas veces vamos a derramar lágrimas, porque las lágrimas se convierten en ese riego para la semilla que voy a sembrar. Pero dice la palabra de Dios que después de sembrar con lágrimas vas a regresar cantando. Así que quisiera que ahora tú pudieras sonreírle al Señor y decir gracias Dios, porque puedo ir, cuando voy a sembrar, puedo ir llorando, puedo ir clamando, puedo sentir dolor, pero cuando regreso de sembrar, voy a regresar cantando. Y eso aparece en el Salmo 126 del 5 al 6. Ese salmo maravilloso con el que estoy introduciendo en este momento este hermoso y maravilloso mensaje de aliento para nuestra vida. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cegar. Ellos van a ir andando, van llorando cuando llevan la preciosa semilla. Pero cuando vuelvan trayendo su cosecha, cuando vengan con sus gavillas, ellos vendrán con regocijo, vendrán con alegría. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a sembrar? ¿Y dónde queda ese lugar? Y quiero llevarte a la parábola de la semilla de mostaza. Quiero que me acompañes a Mateo capítulo 13, versículo 31 y versículo 32. Y vamos a centrar nuestro mensaje en esta mañana en Mateo capítulo 13, versículo 31 y versículo 32. ¿Por qué? Porque en esta parábola Cristo está describiendo el crecimiento y la grandeza de su reino, que es el cristianismo. Y esto muestra cómo comienza. Semejante a una semilla que para ellos era la más pequeña de las semillas que conocían y creció hasta convertirse en el mayor de los movimientos que hoy existen. La semilla de la fe. Quiero que veas esta frase y si puedes tomarle foto o puedes copiarla. Dice, la semilla de la fe comienza muy pequeña, pero alimentándose, ella crece hasta convertirse en el mayor de los arbustos. Los creyentes que han crecido y son maduros y también las congregaciones proveeremos alojamiento a personas de un mundo turbulento. Así es que es una semilla muy pequeña que un día se sembró y que hoy, por haberse alimentado de generación en generación, se ha convertido en el mayor de los arbustos. Así es que el versículo 31, si puedes colocarlo allí, puedes verlo en tu Biblia. El versículo 31 dice que Jesús les está refiriendo una parábola y les dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Es el reino de los cielos. Es el cristianismo que un hombre tomó y sembró. Es el reino de los cielos el que se siembra. Y esta semilla de mostaza fue sembrada. Pero ¿dónde fue sembrada? Fue sembrada en un campo, fue sembrada en un lugar. Entonces el reino de los cielos, dice el versículo 31, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. La semilla de mostaza creció y se convirtió en la mayor de las hortalizas. Versículo 32. Dice que Jesús describe que esta semilla era la más pequeña
de todas las semillas, pero cuando ella ha crecido es la mayor de las hortalizas. Se hace un árbol de tal manera, es tan grande y frondoso este árbol que las aves del cielo hacen sus nidos en sus ramas. Así que usted se puede imaginar una semilla pequeña que se siembra y que crece tan grande que entonces vienen las aves del cielo y en ese árbol hacen nidos en sus ramas. Una semilla de mostaza ha sido sembrada. En el tiempo de Jesús se usaba la semilla de mostaza para describir proverbialmente algo que era muy pequeño. La semilla crecía hasta ser un arbusto grande como un árbol, y sus características principales eran su altura, su expansión y su prominencia. Bueno, ¿y quiénes aparecen aquí en esta parábola pequeña? Dice que aparece un hombre. Hay un hombre que va y siembra en un campo. Y ese hombre es Jesús. Jesucristo planta la semilla en un campo, pero hay una característica en este campo y usted puede observar que el versículo dice que es su campo. Note que él no dice, voy a sembrar en un campo. El versículo dice que el campo es suyo. Así que está destacado que Jesús va a sembrar su semilla al campo donde él fue enviado. Y el campo donde se siembra la semilla es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mundo, cuando lo vemos en el versículo 37. El versículo 37 también nos describe quién es ese campo, quiénes son la buena semilla y quién es la cizaña. Entonces, cuando el versículo dice que tomó, la parábola dice que el hombre tomó, significa que deliberadamente tomó la semilla con un propósito y una predeterminación, plantarla. No fue por casualidad. Esta semilla no se está sembrando como algo que, bueno, ocurrió. No. La semilla Cristo la plantó deliberadamente y alimentó el crecimiento hasta que se convirtiera en un gran arbusto. Un arbusto que fue creciendo gracias a que hubo un hombre, Jesús, que tuvo un gran propósito y un pensamiento. Un hombre activo, muy activo, no perezoso ni dejado. Un hombre que planificó. Esta es una gran lección para nosotros al sembrar la semilla de mostaza en nuestra vida. Qué enorme diferencia, quiero que leas esta frase, qué enorme diferencia habría en el mundo si plantáramos nuestras vidas allí donde muchos pudieran venir para encontrar el cuidado que tan desesperadamente necesitan. La semilla de mostaza debe convertirse en el mayor de los arbustos. El comienzo del arbusto es algo pequeño. No debemos nunca despreciar un inicio porque el inicio sea pequeño. Hay muchos hechos que muestran que la pequeñez del comienzo del reino de los cielos fue despreciado. El cristianismo comenzó en el alma de una sola persona y esa persona, esa semilla de mostaza, también es Jesús. Cristo lanzó el movimiento solo. La idea y el sueño estaban en su alma y en ninguna otra parte. Él salió solo, pero con la gran fuerza de Dios. Porque Dios lo envió al mundo. Dice Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que tú y yo no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. El cristianismo nació en el alma de un carpintero en las oscuras aldeas de Nazaret y de Capernaum y de una nación oscura y despreciada, la nación de Israel. Por eso en Juan capítulo 1, versículos 45 y 46, me gustaría que lo buscaras, lo pudieras ver y pudieras analizar lo que dice aquí este versículo.
Juan capítulo 1, 45, 46, dice que Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel hombre de quien escribió Moisés en la ley, también en los profetas, y ese hombre es Jesús. Pero ¿quién era? Era el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le respondió: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Aquí está, salió algo bueno. Y ellos se escandalizaban. En Marcos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿no eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con ellos sus hermanas? Por eso sabemos que Jesús tenía hermanas y sí tenía una familia, que no era un hijo solo. Pero bueno, el detalle importante de este versículo no solamente que Jesús tenía hermanos y hermanas y que también había mujeres ahí en medio de él, sino que estaban escandalizados porque había surgido un gran personaje de un lugar donde no se esperaba que surgiera, porque el cristianismo fue propulsado por hombres que no tenían ni posición y que tampoco tenían prestigio. No eran ni poderosos, no eran nobles, tampoco famosos, eran gente común. Algunos de profesiones comunes como pescadores, otros eran profesionales despreciados como cobradores de impuestos. Por eso nosotros podemos ver que dice que el Señor eligió de lo despreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Y yo pensaba en esta semana, bueno, si el Señor elige de lo despreciado del mundo para avergonzar a los sabios, puedo decir que el Señor que yo estoy siguiendo es un Señor que avergonzó a los sabios, ¿ok? Pero no porque no gustara de ellos, ni porque no los quisiera, porque la palabra de Dios dice que Él nos ama a todos, sino que los avergüenza porque no dependen de Él. Y dice que de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y a lo vil del mundo también escogió Dios. Y a lo que no era, tal vez ni yo no era, tú no eras, o tal vez tú estás pensando yo no soy, pero dice la Escritura que el Señor eligió lo que no es para deshacer lo que es. No es por fuerza, no es por poder, no es por herencia, es porque el Señor te haya elegido. Por eso esa pequeña semilla nació en personas que no tenían fe. Y tú puedes decir, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? Yo no tengo fe. Bueno, tú no tienes fe, pero el Señor les dice en Mateo 6:30 que les está hablando allí del afán y de la ansiedad. El Señor les está diciendo, mira, están muy afanosos. Y les está hablando del afán y de la ansiedad y les dice, y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros? Hombres de poca fe. Y el Señor está diciendo, bueno, estoy poniendo mi grano de mostaza en hombres de poca fe. Lo mismo les dijo cuando Jesús calmó la tempestad. El Señor está ahí todo tranquilo, todo tranquilo, y ellos están todos angustiados, otra vez llenos de ansiedad, porque están enfrentando una tremenda tempestad. Y el Señor, ellos llaman al Señor y les dicen, Señor, despiértate, sálvanos, vamos a perecer. Y el Señor les dice, ¿por qué teméis? No tengas temor, hombres de poca fe. Y cuando les está hablando de la levadura de los fariseos, en esta parábola les está diciendo el Señor, allá en Mateo capítulo 16, versículo 8, Él les está diciendo, bueno, tienen que cuidarse de la levadura de los fariseos. Y ellos no entendían, ellos decían, debe ser que el Señor está pensando que nos está diciendo eso porque no trajimos pan, no nos presentamos con pan. Y el Señor vio lo que ellos estaban pensando dentro de su corazón y les dice en el versículo 8, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Entonces el Señor está diciendo que esta pequeña semilla nació en personas que tenían poca fe. Y quiero que observes esta frase, una frase súper importante. Cuando Cristo partió de la tierra,
el cristianismo contaba solamente con 120 personas. Y en aquellos días, dice la palabra de Dios, en Hechos capítulo 1, versículo 15 dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos, dice, eran unos 120 en número. Así que cuando Cristo partió de esta tierra, solamente eran 120. ¿Qué te parece? Era 120, pero ese arbusto se convirtió en el más grande de los arbustos. Y Cristo dijo explícitamente que cuando el reino de Dios o el cristianismo haya crecido plenamente, será el mayor de todos los movimientos. ¿Y cuál es la verdad central de esta parábola para ir ya concluyendo con este hermosísimo mensaje? La verdad central es que el reino de los cielos crece en forma visible desde algo muy pequeño e insignificante a algo muy grande. Y un detalle, sé que has leído esta frase súper, que el reino de los cielos crece en forma visible desde algo muy pequeño e insignificante o hacia algo muy grande. Pero miremos este detalle. Quiero que me prestes atención en esto que te voy a decir. El crecimiento del reino en tu corazón va a ser explosivo. Va a ser explosivo. En las mujeres va a ser explosivo. Ellas animarán a sus esposos. En los esposos será explosivo. Los hombres se levantarán y el crecimiento de la semilla de mostaza en un hombre que se convierta será explosivo. Él traerá a su esposa y a su familia. Si en un hijo, en un joven, sembramos este reino, el crecimiento será explosivo, porque él será un árbol y en sus ramas vendrá a cobijarse su familia. Las ramas son la protección. La rama es el lugar donde vendrán a recibir consuelo, paz. ¿Y quién no se va a querer quedar en medio de un tremendo calor que son las adversidades de este mundo? ¿Quién no va a quererse quedar debajo de un árbol frondoso y ahí hacer su nido? Y este detalle es súper importante. El reino de los cielos empieza en el grano de mostaza, que es la persona de Jesús. Luego Jesús llama a un pequeño grupo. Son 12 hombres humildes, con poca fe. Estos 12 hombres en Pentecostés ya son 120. Luego son 3,000 bautizados. Posteriormente 5,000. Y luego grandes multitudes. Y en la última década del siglo XX, más de 1,000 millones en la redondez de todo el mundo. Por eso no puedes dudar, tu familia, tu vida llegará a tener un crecimiento explosivo, porque la semilla de mostaza es casi como el polvo, pero dentro de este pequeño grano está encerrada una vida poderosa, esperando las condiciones favorables para desarrollarse. Socialmente el cristianismo es el movimiento más grande porque ha cambiado la faz de la tierra. La libertad, las leyes, las instituciones de misericordia, de justicia, de honor han surgido en su mayoría del cristianismo. Es un movimiento que ha dado libertad a los que han estado esclavizados. El cristianismo, escucha esta frase y grábala en tu corazón, porque el Señor quiere que la palabra esté grabada en el corazón de nosotros. Y el cristianismo es el mayor de los movimientos. Y es así porque Cristo hizo por el individuo exactamente lo que el árbol hace por un pájaro. Cristo te da descanso. Cristo le da descanso a tu persona, como le da el árbol el descanso a un pájaro. Cristo te da un hogar cuando tú lo necesitas, y ese hogar es en su presencia.
Cristo da alimento físico y espiritual, como el árbol se lo da al pájaro. Por esto esta parábola es un gran aliento para nosotros, es un aliento para nuestras vidas personales, para nuestro ministerio. Y quiero regalarte esta frase. Quiero que esta frase quede grabada en tu corazón. Y quiero que sepas que esto es lo que ha hecho el Señor en mi vida. Y quiero que sepas que esto es lo que ha hecho el Señor en la vida de los que están aquí. ¿Por qué te conectas a la oración real? ¿Por qué recibes ayuda en la oración real? Porque hay personas que recibieron un día consuelo, porque empezaron como un granito de mostaza. No importa cuán pequeño sea nuestro comienzo, debemos continuar. Y si continuamos, nuestras vidas y esfuerzos van a crecer. Tal vez no suceda como le sucedió a Cristo, que veamos poco crecimiento en número mientras estaba Cristo en la tierra. Tal vez tú no ves el número. El Señor nos pide que no nos sigamos por el número, porque el Señor está interesado en personas, está interesado en ti, está interesado en tu hijo, está interesado en tu esposa, está interesado en tu esposo, está interesado en tu familia, está interesado en tu hijo. Ese puede ser tu territorio, ese puede ser tu lugar. Muchos de nosotros estamos pensando que nuestro lugar implica coger un avión e irnos para otro país o otra tierra. Yo entendí un día que mi lugar era aquí. Y cuando he recibido propuestas para ir a otros lugares, y cuando mis hijos me hablan, mami, cuando nosotros estemos allá o acá te vamos a llevar, yo les digo, por favor, este fue el lugar donde Dios me llamó. Yo recuerdo cuando yo terminé mi carrera, yo trabajaba en la universidad, trabajé allí en ese lugar, yo dicté clases. Y cuando yo terminé mi carrera, a mí me ofrecieron un trabajo en la universidad, hace muchos años, por supuesto. Yo terminé en la Universidad del Norte, en Barranquilla, y cuando yo terminé allí mi carrera, yo me desempeñaba con alguien que tal vez le gustó mi trabajo. Y me propuso para que me quedara trabajando allí. Y yo le dije, no, yo me voy a Cartagena, porque yo desde muy joven recibí de Dios estar al lado de mi mamá. Yo me acuerdo que en ese entonces yo dije, yo quiero estar, y yo recibí de Dios estar en la vejez de mi mamá a su lado. Y yo lo tenía claro. Y yo me vine sin trabajo a Cartagena, pero a los 19 días empecé a trabajar. Y he trabajado hasta el día de hoy. Nunca me faltó, pero yo sabía que mi lugar era aquí. Acá vine a hacer mis prácticas profesionales. Acá conseguí mi primer trabajo y sé que este fue el lugar donde Dios me colocó. Entonces me decía mi hijo, bueno, mami, cuando ya no tengas nada que te apegue aquí, cuando ya no tengas nada, entonces te vamos a llevar. Y yo, bueno, ya no sé ni qué responderte, pero lo que sí sé es que yo sé el lugar donde Dios me llamó. ¿Tú conoces tu lugar? ¿Has recibido de Dios una información del lugar? ¿Sabes dónde vas a crecer? ¿Sabes el día que partas de esta tierra dónde va a quedar tu legado? ¿Sabes que cuando Dios te coloca en un lugar, Él te usa para bendición y en ese lugar Él te llena de gracia? ¿Sabes que si te mueves de ese lugar puedes perder esa gracia? Qué bueno cuando nosotros recibimos este llamado. ¿Y este llamado para quién es? Creo que tú allí donde estás puedas decir, este llamado es para mí. El Señor Jesús llamó a los cargados y a los cansados. Y les dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo los haré descansar. El Señor Jesús dijo, esto es gratuito. Y Él dijo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida. Es gratuitamente. ¿Sientes que eres un pecador y que te sientes indigno? El Señor Jesús dijo en Isaías
El Señor dijo en su palabra, en Isaías 1, versículo 18, venid. Luego Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús llamó al pecador. Jesús vino para salvarte, porque de tal manera te amó que vino a ofrecerte la salvación. No necesitas ser perfecto, necesitas ser pecador. Los que no tienen dinero, es que yo no tengo nada que dar. El Señor te dice, a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La figura del árbol es la figura del gran árbol, con aves en sus ramas, representa esa protección y ese reino que gratuitamente el Señor tiene para nosotros. Y dice el Señor en Juan capítulo 15, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar por él mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo el Señor, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice el Señor, será echado fuera como pámpano y se secará. Así es que el Señor te dice, ven, yo quiero estar contigo. Y quiero terminar con una palabra bien hermosa, porque vamos en este momento a orar. Quiero que tú me acompañes a Ezequiel, al capítulo 17. Ezequiel, y quiero regalarte esta promesa en esta mañana. Quiero que con esta promesa tú puedas declararla sobre tu vida, sobre tu familia. Ezequiel capítulo 17. Y es una palabra precisa para orar por las peticiones que he recibido en esta mañana. Aquí tengo 3 peticiones, gloria a Dios. Pero Ezequiel capítulo 17, versículo 22 dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Y ese cogollo es Jesús sembrado en tu corazón. Y crecerás como un árbol. Y dice el versículo 23, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Ahí estamos nosotros. Ahí están los que creyeron. Ahí están los que no habían creído. Ahí están los que pecaron. Ahí están los cansados. Ahí están los tristes. Ahí están los que hoy pensaban tirar la toalla. Ahí están a los que tú les tiendes la mano. Ahí están los que se levantan y dicen, yo me levanto hoy y aunque me sienta cansado, aunque me sienta agotado, seguiré sembrando la semilla. Aunque esté llorando, aunque tenga problemas, yo no voy a dejar de sembrar esta semilla, porque mientras voy sembrando con lágrimas, un día con alegría yo voy a recoger y la voy a sembrar en mi campo, en el campo que el Señor ha puesto delante de mí. Y voy a terminar con el versículo 24 que dice, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Si hoy te sientes como un árbol seco, hoy sientes que no estás dando fruto, dile, Señor, aquí estoy, porque el Señor te promete hoy que Él hace reverdecer al árbol seco. ¿Qué tal si en este momento tú puedes allí donde estás
levantar tus manos y orar. Poner tal vez tu mano sobre tu pecho. Y yo sé que en este momento hay personas que están allí en su casa de rodillas. Yo sé que hay personas que están escuchando esta palabra y no saben qué hacer con la situación que están atravesando. Pero el Señor te dice en esta mañana que tú eres una semilla pequeña, pero tú te convertirás en un gran árbol. Y recuerda, tú tienes un lugar. Elige ese lugar, cree en ese lugar y levanta tus manos, bendice el lugar que Dios te ha entregado. Si eres fiel en lo poco, si eres fiel en ese lugar, Dios te pondrá en lo mucho. Tú puedes estar en un lugar y desde ese lugar llegar a los confines de la tierra, porque Dios lo hace con su poder. Quiero orar por todos los que hoy se han sentido secos. Quiero que sepas que somos varios los que tal vez nos levantamos pensando ¿y qué viene para mi vida? Pero en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo tu vida en esta mañana y clamo por tu necesidad. Entrégale tu corazón al Señor. Él te dice, ven. Lo único que tienes que hacer es venir. Ven porque el Señor tiene un árbol para ti y ahí puedes poner tu nido y ahí puedes guardar tu vida y ahí la puedes proteger y ahí puedes extenderte. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Muchas gracias, Dios. Bendigo a todos los oyentes de esta palabra. Sé que tu palabra no regresa vacía. Sé que ella está haciendo el impacto para lo cual fue enviada. Muchas gracias, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.